Bienvenido a nuestro nuevo estudio bíblico, ahora en el capítulo 6 de Segunda de Corintios. Vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor en este día miércoles y esperamos que este estudio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así es que bienvenidos, un gusto poder encontrarnos de nuevo y poder compartir con ustedes esta palabra de Dios. Les invito a tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú inspires nuestra vida, que tú inspires nuestro corazón y que lo que podamos dialogar en este rato sea agradable y de mucha bendición. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio. Hemos tenido un largo recorrido en todo esto y hemos anticipado, ¿no es cierto?, que tenemos frente a nosotros el consuelo de Dios en todas las circunstancias de nuestros ministerios. No importa cuáles sean estos ministerios, no importa cuál sea el trabajo, la tarea, la función que usted cumple dentro del cuerpo de Cristo. Lo importante es que usted sepa que en medio de su quehacer, de su trabajo y ante las acechanzas y las trampas del diablo, Dios tiene para nosotros consuelo. Dios tiene para nosotros alternativas que nos ayudarán a salir airosos en nuestro andar. Por lo tanto, entremos en este pasaje bíblico que nos ayuda a entender cómo Pablo plantea esto de las duras circunstancias que a él le tocó vivir y que por supuesto plantea que son parte del quehacer y del ministerio de la vida. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí nuestro énfasis está en algunos aspectos interesantes. El primero de ellos dice ser colaboradores. Colaborar tiene que ver con trabajar al lado de, ¿no es cierto?, trabajar juntos. Hoy día existe una separación entre los hombres. Cada uno busca lo suyo propio. Cada uno se afana por lo suyo, pero no este trabajo colectivo. De pronto incluso aún en la onda, en lo espiritual, en las iglesias, nos preocupamos más de nuestro trabajo particular que un trabajo corporativo, que un trabajo direccionado hacia el quehacer de la obra del Señor. Pero aquí Pablo nos invita y nos exhorta a trabajar juntos. Por lo tanto, nos referimos a ese hecho de dedicar su tiempo a este trabajo y a la obra del Señor. Hay muchas funciones profesionales que desempeñan diversas ocupaciones. Hay personas que han recibido, por ejemplo, dones en la iglesia, en la enseñanza, otros son pastores, otros que han sido llamados a ser misioneros, etc., ¿no? Dios da a cada miembro un don, le entrega a cada miembro una tarea dentro de este organismo que es lo que nosotros llamamos la iglesia o este cuerpo de Cristo. Sin embargo, somos colaboradores también. ¿Por qué? Porque todos tenemos la responsabilidad, y esto no tenemos que olvidar, que aunque tenemos dones particulares, cada uno de nosotros, no podemos olvidar que tenemos la responsabilidad conjunta de la predicación del Evangelio. Ante eso, no podemos vernos divididos. Cada uno de nosotros puede cumplir su propia tarea. Yo puedo cumplir mi función como pastor, otro cumple su tarea en la administración, otro en la enseñanza, otro como misionero, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se trata de la predicación del Evangelio, todos estamos comprometidos. Y ahí es donde dice la Biblia, debemos trabajar uno al lado del otro, no podemos separarnos, porque tenemos la gran tarea y la gran responsabilidad de plantear y de presentar el Evangelio a otras personas. Ahora, por lo mismo entonces, una gran parte de la obra de Dios muchas veces se estanca porque las ovejas no están cumpliendo su tarea. Antiguamente existía el pensamiento, la idea de que los pastores eran los llamados a evangelizar y por lo tanto se organizaban, por ejemplo, grandes campañas de evangelización donde mucha gente venía a la iglesia y claro, el predicador era el encargado, ¿no es cierto?, de compartir el evangelio con esas personas. Pero luego esas personas, muchas de ellas se iban de la iglesia, no continuaban. Ahora, esa responsabilidad recaía en el pastor local. Los hermanos decían, el pastor no está haciendo su trabajo. Pero
Fíjense que en una oportunidad escuché lo siguiente que quiero compartir con ustedes ahora, en este día. Y decía que quienes tienen ovejas o quienes paren ovejas son las mismas ovejas, no el pastor de las ovejas. Y es interesante eso, ¿no? Porque si nosotros lo miramos en su dimensión, claro, el pastor tiene una tarea de cuidar las ovejas. El pastor tiene, ¿no es cierto?, incluso su perrito con el que va arreando las ovejas, las saca en la mañana para que vayan a comer pasto, las guarda en la noche para que no venga el león y se las coma, etc. Cuida de ellas. El pastor cumple una tarea de cuidar, de alimentar, de sustentar, de limpiar las heridas de las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quienes paren ovejas, o quienes tienen que parir ovejas, son las mismas ovejas. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, la tarea de la evangelización en una iglesia tiene que ser la función de todos los miembros. Todos nosotros, incluido el pastor, somos ovejas. Somos ovejas del redil del Señor. Y por lo tanto, tenemos la obligación de compartir la tarea de la palabra del Señor. Hay algunos que no están haciendo esa tarea. Entonces, Pablo dice aquí aquello, somos colaboradores, trabajamos juntos. No podemos desviarnos, no podemos separarnos unos de otros. Luego el apóstol Pablo dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que una persona puede recibir en vano la gloria de Dios? Simplemente porque Dios no está colmando de su bondad y de su misericordia. Cuando nosotros nos alegramos por su bondad y por la salvación de la gracia de Dios, y sin embargo estar viviendo vidas controladas por nuestra propia naturaleza, es que estamos viviendo en vano la gracia de Dios. Cuando una persona vive conforme a su propio pecado, vive en vano, ¿no? Lo que significa entonces, porque por sus pasiones se aleja de Dios. Por lo tanto, implica recibir en vano la gracia de Dios. La ha escuchado, la ha atendido, la ha percibido, pero no la ha hecho parte de su vida. Entonces, ¿qué respuesta estamos o debemos dar? ¿O cómo estamos relacionándonos ante el corazón de Dios? Y esta pregunta, ¿no?, debemos nosotros enfrentarla, porque nos sirve para examinarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice el texto 2. Porque él dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora, dice Pablo, es tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a aceptar a Cristo ahora. No es tiempo. No voy a esperar. Lo haré en otra oportunidad. Y lo postergan. Lo dejan para después, para más adelante. Tengo todavía muchas expectativas en la vida, tengo muchos desafíos familiares, personales, profesionales, ¿no? Por lo tanto, voy a dejar ese lado religioso, ese lado espiritual, para otra ocasión, en otra oportunidad, ¿no? Como le dijeron al apóstol Pablo allí en el Areópago. En otra oportunidad te vamos a escuchar, ¿no? Ahora estamos ocupados en otros menesteres, en otros asuntos, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Entonces, este es el momento oportuno, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, tanto para nosotros que compartimos el mensaje, como también para quienes lo reciben. Este es el tiempo, ¿no? Este es el momento. No sabemos lo que pasa más rato, no sabemos lo que va a pasar de nuevo. Entonces, nadie tiene siquiera la garantía de que en un rato más usted va a estar vivo. Entonces Pablo dice, hoy es el tiempo de salvación. Y eso nos debe desafiar a nosotros en la urgencia de compartir el mensaje con otros, ¿no? En lo urgente que es que otros reconozcan y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es absolutamente desafiante e importante. Otra versión que encontramos del siguiente texto nos va a ayudar a entender un poco lo anterior también. Dice el texto siguiente, el texto 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio o servicio
no sea desacreditado. En otra versión dice, lo traduce de esta manera: en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Tenemos que tener sumo cuidado con nuestro comportamiento, con nuestro accionar, porque entonces el día de salvación para alguien, como decíamos recién, se aleja, se aparta, se distancia. ¿Por qué? Por mi propia responsabilidad. Y usted tiene la tarea de hacer que su trabajo resulte positivo, resulte en bendición. Entonces tenemos que tener cuidado, porque podemos herir sentimientos de otros y en lugar de acercarlos a Dios, los alejamos, ¿no? Hay personas que son tan susceptibles, que se sienten a veces ofendidos, agraviados por cualquier detalle, por ínfimo, por insignificante que sea, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, no dar ninguna ocasión de tropiezo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que vivir de tal manera que nadie pueda señalarnos con el dedo. ¿De qué? Que alguien pueda decir, por causa de la conducta de esa persona, no tengo tanta seguridad de ser salvo. Por causa de la conducta de esa persona no tengo tanta seguridad de que mis pecados sean perdonados. Porque lo que veo en ella es que pareciera ser que esa persona sigue una vida absolutamente igual como lo era antes. No ha cambiado. Entonces, en este capítulo 6 de Corintios, Pablo tiene una lista que debe caracterizar al ministerio. Y vamos a mencionarle. Mire lo que dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. ¿Cómo podemos nosotros entonces lograr esa actitud? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar aquello? Con mucha paciencia. Esa paciencia que ocupa en esta lista el primer lugar, ¿no? En mucha paciencia. No es tan fácil. Y es muy probable que usted esté de acuerdo conmigo en que ser paciente no es tarea fácil. No es tan simple como parece, ¿no? Pero es uno de los atributos del Espíritu. Por lo tanto, no dependerá solo de nosotros. Y es el Espíritu Santo entonces quien producirá paciencia en usted. La paciencia no es algo que usted mismo elabore en su vida. La paciencia es una parte del fruto del Espíritu. Y desde esa perspectiva entonces usted podrá entender mejor el mensaje si lleva su vida a una actitud de gobierno, de control, de dirección del Espíritu Santo en usted. Así es que esa experiencia es común para todos. Luego el apóstol Pablo se refiere a privaciones, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Privaciones. En mucha paciencia, en aflicciones, en privaciones, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad rica, una sociedad de consumo, por lo tanto es difícil darnos cuenta de lo que significa carecer de los elementos o de los medios más elementales de nuestra vida. Nuestros hijos o nuestros nietos hoy día están tan acostumbrados a tenerlo todo que no conciben en su mente lo que significa estar privado de algo. Por ejemplo, de la comida, de la ropa. No conciben aquello. ¿Por qué? Porque no han tenido privaciones. Porque gracias a Dios no han sabido lo que eso implica, lo que eso significa. Y el apóstol Pablo agrega allí, ¿no es cierto?, aflicciones, angustias. Y con estas palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Es decir, se refiere a experiencias que él mismo ha vivido.
no está hablando de experiencias de otros, ¿no? Sino de lo que Él mismo. Y esas experiencias nosotros podemos simplemente calificarlas como experiencias que llevan a la persona al límite mismo de su capacidad. Es decir, Pablo está hablando de aquellas cosas que a él lo desafiaron. Y por qué no decirlo, en algún momento tal vez hasta lo intimidaron, ¿no? Y lleva a la persona al límite. Pero son personas que están dedicadas al servicio del Señor. Y mira lo que dice el texto 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Mire, primero Pablo está hablando acerca de cómo él había tenido que sufrir estas aflicciones, estas privaciones, estas angustias. Esto que lleva al ser humano al límite de su posibilidad, ¿no? Es como tener sed, como tener hambre, pero cuando ya nuestro cuerpo no soporta aquello, está llegando al límite, al final. Y ahora Pablo dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿No? Nos empieza Pablo aquí a abrir su corazón. Fíjese que nos empieza a testimoniar de las cosas que él había sufrido. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con esto de los azotes? Para Pablo, los azotes consistieron en estos, como dice la escritura, de 40 azotes cuando eran golpeados con una vara. 40 azotes menos uno, ¿no? Es decir, se siente en su cuerpo. Por eso es que él dice más tarde, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. A eso se refiere, a que su cuerpo lacerado, producto del maltrato, producto de lo que ocurrió en su vida, es que él dice, he sido golpeado por la causa de Cristo. Miren mis espaldas, miren mis lomos, y verán las marcas por causa del Evangelio. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, a veces incluso esos golpes son causados por expresiones, por cosas que la gente hace en contra de nosotros, y más aún por personas que a veces hasta dicen querernos, amarnos, ¿no? Entonces, Pablo aquí está diciendo que él experimentó estas cosas, ¿no? Generalmente se ofrecían y se daban a las personas 40 azotes menos uno. Esto era más bien por una cuestión de cuentas, por si se hubieran equivocado y en lugar de haber dado 2, por ejemplo, y no haber contado, entonces ya tenían 40, simplemente restaban 40 menos 1. Por eso que hablaban de 40 menos 1. ¿Ya? Y al final de cuentas eran 39 azotes. Pero eso, amigos, no dejaba de ser una tortura. Eso no dejaba de ser algo cruel para ellos mismos. Entonces, Pablo habla de estos eventos de su vida, lo que él había sufrido por causa del Evangelio. Pero sin embargo, en esos momentos Dios mismo actuó, Dios mismo estuvo para preservarle, para cuidarlo, en el cumplimiento del propósito para el cual él había sido llamado. Dios lo había llamado y no podía apartarse de ese propósito. Dios lo había llamado y no podía entonces dejar de cumplir la tarea. Luego dice, empieza a exponer otra cosa, dice, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Todas estas cosas que tenemos aquí frente a nosotros deberían ser señales que identifiquen el ministerio, el trabajo, lo que usted hace en la obra del Señor. Actuar con pureza. Qué importante ser puro. Qué importante
en mantenernos en pureza, ¿no? En pureza. Una de las cosas que más daña a nuestra sociedad cristiana evangélica hoy en día es la falta de pureza. Inmoralidad, por ejemplo. La falta de transparencia en la conducta de las personas, de los creyentes. Eso provoca la vida de las personas. Eso provoca a los seres humanos. Luego dice, en conocimiento. Pablo está hablando de esa relación cercana que el creyente debe tener con el Dios del cual él testifica, del Dios en el cual él habla. Tolerancia. Esta ha sido una palabra tan usada en nuestro tiempo, en esta última década, o en esta última década más bien, ¿no? Una palabra tan usada, tan manoseada, tolerancia. Es decir, ¿cuántos somos capaces de tolerarnos unos a otros? Pero generalmente esta tolerancia la vemos reflejada en que los demás deben tolerarme. Pero la cuestión es, ¿somos nosotros tolerantes con el otro? ¿Es aquella persona que me pide que yo lo respete y sea tolerante con él? ¿Él es tolerante conmigo? Tenemos que tener cuidado. Esta tolerancia es el aguante, ¿no? Uno podría usarlo en el castellano popular, ¿no es cierto? Aguante, ¿no? Aguantémonos. Yo tengo que aguantar lo que el otro es. No es fácil. Pero él tiene que aguantar lo que yo soy. Tolerancia. Y luego agrega bondad en el Espíritu Santo. Bondad. Tiernos, cariñosos. Bondad, pero en el Espíritu Santo. Entonces, Dios tenga misericordia cuando nosotros tratamos de decir las cosas espirituales sin la conducta, sin la guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien debe conducir, quien debe guiar nuestras vidas. Pero mire lo que dice el apóstol. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores o impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Fíjese que es interesante. Aquí tenemos en primer lugar, ¿no es cierto?, esta frase, por honra y por deshonra. Algunos nos van a aprobar por sí o por no. O como dice el dicho popular, palos porque sí y palos porque no. Palos porque boga y porque no boga. Esto nos deja entonces en un ministerio que es bien llevado. Luego dice, por mala y por buena fama. Algunos van a decir cosas negativas de usted, de mí, de cualquiera de nosotros. Pero no importa. Si nos levantan falsos testimonios, nuestra convicción de la predicación del Evangelio debe ser seguir sirviendo al Señor ante quien somos responsables. No importa si la gente no le quiere a usted por decirle que es pecador y que necesita arrepentirse y que necesita convertirse a Jesús. No importa si alguna persona a usted le dice, pero ¿cómo me dices esto? O ¿por qué me enfrentas con esta realidad? Porque te amo. Pero aún así, usted debe hacerlo por una convicción de vida espiritual. Que nadie nos califique como impostores, sin que nos vean, ¿no?, compartiendo el Evangelio con certeza. El apóstol Pablo decía, a griegos y a no griegos les debo el Evangelio. No importa quiénes sean. No importa de dónde vengan, les debo el Evangelio. Y por lo tanto, debo anunciar y predicar el Evangelio del reino de Dios.
No importa de dónde vienen las personas, no importa de qué país son, no importa de qué lengua tienen, no importa de qué clase social vienen, no importa su cultura, no importa si son ignorantes. Lo que importa es que son personas que necesitan a Jesús. Entreguémosle un evangelio claro, un evangelio real. Exponemos la palabra de Dios. Y sigue esta lista, ¿no? Como desconocidos, pero bien conocidos para el mundo. ¿Qué importa, amigo, hermano, si la gente no te conoce? ¿Qué importa si la sociedad no te conoce? Lo importante es que quien te conoce es Jesús. Lo importante es que Él te conozca, que Él sepa quién eres. Hay un nombre escrito en un papelito, en el libro de la vida, allá en el cielo. Y ese nombre es el tuyo. Y eso es lo importante. Lo importante no es que te conozca el presidente de la República. Lo importante no es que te conozcan la sociedad completa. Lo importante es que te conozca el Rey, el Señor, el Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, no importa, conocido o desconocido, lo importante es que Dios nos conozca. Y luego describe los que están como moribundos, dice, pero llenos de vida. Pablo estuvo muchas veces allí, a las puertas de la muerte. Hemos estado así nosotros alguna vez, ¿no? Pablo sabía que aún estando moribundo, él tenía una vida abundante, una vida llena de propósito, una vida llena de objetivos espirituales para llegar a conocer a otros. Les hablo, dice Pablo, de estar como castigados, pero no estoy muerto. Les hablo como alguien que ha sido castigado, apedreado, pero no muerto. Pablo él experimentó en su carne la persecución. Ese que había sido perseguido, ahora es perseguidor, ahora es perseguido. Ese que había dado muerte a los creyentes, a los hijos de Dios, ahora es uno que está a las puertas de la muerte por causa del Evangelio. Eso es, había sido perseguido, había sido golpeado, azotado, apedreado. Y sin embargo él dice, sigo vivo predicando el Evangelio. A veces triste, por la incomprensión, a veces triste por la ingratitud, a veces triste por esto o por lo otro. Pero al final, gozosos en la esperanza. Gozoso en la esperanza. Pablo plantea eso, completo gozo por estar en la presencia del Señor. Estas paradojas, pobres pero ricos. No, pobres, enriquecidos pero pobres, pobres pero ricos, ayudando a quienes lo necesitan, compartiendo con los que tienen necesidad. No importa, lo importante es el gozo que nos da el Señor. Y luego Pablo se completa este listado y con esta paradoja cuando él dice, como poseyéndolo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿No? Esto es como cuando Pablo le decía que todo les pertenecía, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, tengan tranquilidad, tengan confianza. Entonces, Pablo nos deja este conjunto de elementos, de características que describen el servicio cristiano y que nos ayuda a entender el consuelo de Dios en medio de esas cosas, en medio de esos sufrimientos, en medio de esas pruebas. Eso en la vida de los cristianos muchas veces ha sido una realidad. Si usted o yo no lo hemos vivido,
es simplemente por la misericordia de Dios. Pero cada día nunca debemos olvidar que Dios está con nosotros a cada instante, en cada momento de nuestra vida. Que así sea. Entonces, nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo miércoles, para continuar estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender a través de ella tu propósito para cada uno de nosotros, por siempre y para siempre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, un gran abrazo y nos encontramos el próximo miércoles.